Hagamos grande América otra vez fue el lema de campaña de Donald Trump en las elecciones del pasado 8 de noviembre que culminaron con un triunfo arrollador del Partido Republicano que ganó no solo la presidencia de Estados Unidos, sino también el Senado y la Cámara de Representantes. En votos populares, Hillary Clinton sacó 800,000 votos más que Donald Trump, pero en los votos en los colegios electorales, definitivamente Donald Trump se llevó la victoria. De manera que hay que discutir y hay que conversar sobre este triunfo y, por supuesto, uno de los elementos es el comercio. ¿Qué va a pasar con hacer grande otra vez América a través del comercio? Si Donald Trump está en contra de los acuerdos de libre comercio, si Donald Trump quiere evitar que las empresas e industrias grandes de Estados Unidos que han utilizado otros territorios, como el territorio mexicano, por ejemplo, vuelvan a establecerse en territorio norteamericano para garantizar empleo a su población. Hemos invitado, en este caso este día, a Iván Ernesto Gatón Rosa, que es un académico, profesor de geopolítica en la parte de posgrado en varias universidades dominicanas, como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, también en la Escuela Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores y en la Escuela de Formación del Ministerio de Defensa. Además, Iván Ernesto Gatón Rosa está acreditado luego de haberse graduado en una universidad en Taipei, en Taiwán, la Universidad Tancán, y es experto en relaciones internacionales, además de que preside la Comisión de Defensa Comercial por la parte de República Dominicana. Con ese currículum ya sabemos que, por supuesto, tendremos un excelente diálogo con Iván Ernesto Gatón. ¿Cómo podemos interpretar comercialmente los desafíos que tiene Estados Unidos y en particular el mundo que tiene negocios con Estados Unidos en este momento? Sí, bueno, el desafío está en dejar un poco a un lado lo que es el discurso de la campaña política y irnos a lo que es la realpolitik. Un asunto es la campaña política y otro es ya lo que es el ejercicio del poder, cuando los acuerdos de libre comercio, en su mayoría, el beneficiario ha sido Estados Unidos. Cuando usted hace un análisis de los acuerdos de libre comercio, usted va a notar que Estados Unidos ha sido el beneficiario. Ahora, el problema ha estado, y es lo que no se le ha querido decir a la gente, que esa escuela económica neoliberal de von Hayek le da más primacía al sector financiero. Entonces, al darle más primacía al sector financiero, ese sector productivo dijo, bueno, a mí me conviene mejor que mis empresas se vayan a China y no que se queden aquí en Estados Unidos, porque en China yo pago un salario mucho más bajo. Esa forma en la cual se estructuró la economía mundial, olvidando que China tiene más de 1.000 millones de habitantes, en la actualidad 1.370 millones de habitantes, y fue lo que Deng Xiaoping, en lo que se conoce como socialismo democrático de mercado, identificó y dijo, Occidente lo que le interesa es explotar a sus ciudadanos. Pues nosotros aquí tenemos gente de sobra. China en la actualidad tiene más de 200 millones de personas desempleadas. Entonces, estos acuerdos de libre comercio, si lo vemos, las empresas que están en China, las empresas que están en México, lo que están buscando es pagar menos salarios, pero son empresas estadounidenses que lo que han pensado es en sacar simplemente el beneficio, olvidándose de la responsabilidad social que tienen también las empresas. Porque si bien es cierto que es bueno que la apertura comercial llegue al mundo entero, también es justo que esa élite económica pague mejores salarios, y la realidad es que resulta hasta pornográfico darnos cuenta que se obtienen grandes beneficios, que siguen creciendo esas grandes empresas en beneficios económicos, pero van eliminando las clases medias. Iván, la gente compró el discurso de Donald Trump de protección del empleo en Estados Unidos y de
hacer América más grande con una economía más reducida, con menos gastos en armamentismo en el exterior y menos gastos de defensa de otros países, y eso es lo que la gente espera que haga Donald Trump. ¿Será posible? Es que es muy difícil que ya un acuerdo de libre comercio que usted haya suscrito, usted vaya a revocarlo. Es decir, no hay forma. Un asunto es la campaña, que usted diga, bueno, yo voy a pasarme por alto el acuerdo de libre comercio de América del Norte, el NAFTA, con México. Pero el NAFTA fue lo que provocó que más de 1 millón de campesinos mexicanos tuvieran que emigrar hacia Estados Unidos, porque ni siquiera el maíz podían producir, porque Estados Unidos, desde que tiene la ley Farm Bill, desde 1929, subsidia a sus agricultores, y esto les permite entonces eliminar a los agricultores de otros países. Un asunto es el discurso que el señor Trump tenga en campaña, y otro es el de la realidad de los intereses que ya están creados allí, porque Donald Trump no va a hacer una revolución económica de decir, miren, hay que cambiar el sistema económico mundial. Ese neoliberalismo que le ha permitido tener primacía a los sectores financieros, donde los 3 millonarios más grandes del planeta tienen más ingresos que los 48 países más pobres, va a hacer ese cambio Donald Trump. No lo va a poder hacer. Va a decirle Donald Trump a las empresas fabricantes de carros que no fabriquen en México, cuando en México es a $5 la hora y en Estados Unidos es a 25. Todo el mundo vaticinó la derrota de Donald Trump en las elecciones. En el caso nuestro, no. Mucha gente pensaba que Donald Trump no iba a lograr ser candidato del Partido Republicano. Se enfrentó a 15 precandidatos y les ganó. Hillary Clinton fue prácticamente declarada presidenta electa antes de las elecciones y Donald Trump le ganó. Los líderes del Partido Republicano se enfrentaron a Donald Trump y él los hizo añicos. Entonces, ¿por qué no podrá seguir consiguiendo éxito Donald Trump? Es un fenómeno. Es un fenómeno. Y nosotros decíamos el por qué iba a ganar. Y es porque el hombre le dijo a la gente lo que quería escuchar, aunque no tuviera la forma de poder realizarlo. Entonces, un asunto importante que no podemos pasar por alto con Trump es que en Estados Unidos, inmediatamente usted llega al poder, la forma en la cual está estructurado todo el andamiaje político no le da mucho margen de maniobra a los presidentes. Ejemplo, John Fitzgerald Kennedy. Se dice que fue asesinado porque Kennedy hizo un fiasco a los cubanos con lo de Bahía de Cochinos y a la mafia italiana, que tenía sus centros de ingresos en La Habana. Pero no mencionan que fue el sistema de salud, que tuvo mucho que ver también. Y Robert Kennedy y él, metido en todo el movimiento de los derechos civiles con el doctor Martin Luther King, no dicen que él trató de matizar. ¿Y qué pasó con Robert y con John Fitzgerald Kennedy? ¿Qué sucedió con otro presidente que llevó un matiz a un nivel tal de llegar a decir, Estados Unidos no puede seguir siendo el gendarme del planeta y le vamos a quitar apoyo a esas dictaduras oprobiosas y los derechos humanos va a ser una de las premisas que vamos a tener? De ahí le quitan apoyo al Shah Mohammad Reza Pahlavi en Irán por los abusos contra los derechos humanos que cometía la policía política, mejor conocida como SAVAK, y esto permite el triunfo del Ayatollah Khomeini, pero también hace el acuerdo con Torrijos-Carter. Jimmy Carter. Sí. Hace el acuerdo con Torrijos en Panamá, pero también le quita a la dinastía de los Somoza el apoyo que Estados Unidos venía dándole y triunfa la revolución sandinista. ¿Y qué le hicieron en la CIA? Con el caso de los rehenes en Irán. Le hicieron perder las elecciones. ¿Y quién llega al gobierno? Al gobierno llega una de las personas menos capacitadas para ser presidente en toda la historia de Estados Unidos, que es Ronald Reagan, que es incluso, y es bueno decirlo, quien llega con el famoso discurso de Make America Great Again. Eso no es original de Donald Trump. Ese fue el lema de campaña de Ronald Reagan, porque se sentían humillados a partir de que la administración Carter había tenido un fiasco. Es decir, en Estados Unidos los presidentes tienen un cierto margen de maniobra
Y en política exterior, determinante es el Congreso. Vamos a hacer una pausa en este momento y retornamos para hablar sobre otros aspectos, porque lo que Iván está diciendo nos conduce a algunas inquietudes sobre el futuro de Donald Trump en ese esquema de Estados Unidos. En un momento retornamos. Iván Ernesto Gatón, ¿tú crees que Donald Trump podría ser eliminado físicamente si no cumple con sus promesas? Para mí lo peligroso va a ser es que usted teniendo a un Barack Obama negro de tez, no en el software que tenía aquí instalado, y usted tenía protestas a nivel de Estados Unidos por el tema de los asesinatos de la policía a negros. ¿Qué sucedería si el presidente cuando esté como presidente Trump, cuando hay sectores del Ku Klux Klan que públicamente han apoyado a Donald Trump? ¿Y qué sucedería si Donald Trump no apoya esos sectores? ¿Qué sucedería si ya el propio Donald Trump y su equipo de campaña ha identificado que personas que han sido contratadas a $1,500 la semana para que salgan a protestar en su contra, porque hay un financiamiento de sectores financieros que no voy a decir los nombres, pero que todos sabemos que estuvieron en contra de Trump, esa lucha de poder a lo interno de Estados Unidos? Esto yo creo que nos va a poner en una situación difícil porque esos sectores, recuerden, hicieron negocios cuando estuvo como presidente en Rusia nada más y nada menos que Boris Yeltsin. E incluso tomaron a Rusia como laboratorio para una serie de políticas neoliberales que llevaron a Rusia a tener una esperanza de vida a su gente de 50 años. Entonces, por eso decían que Trump era el candidato de Putin. Y un asunto interesantísimo ¿Pero que tú se crees dio, que Donald Trump va a ser el Boris Yeltsin de Estados Unidos? No, lo que quiero decir es que la gente que apoyó a Boris Yeltsin y que hizo grandes negocios y que después, cuando llegue ese grupo de San Petersburgo, que viene de la KGB con Putin, esta gente son contrarias a aquellos que estuvieron apoyando a Hillary Clinton. Es decir, que es una situación interesante. De ahí que ese famoso halago que le hace Putin a Trump causó escozor. Tanto así que el secretario de Estado, John Kerry, en algo que no nos esperábamos, porque recuerden ustedes que Ecuador, las relaciones de Correa con Estados Unidos han sido tormentosas, porque la base de manta que tenía Estados Unidos en Ecuador, cuando le pidieron la prórroga, la respuesta de Correa al jefe del Comando Sur fue: como todos los estados, somos iguales y debe existir la reciprocidad. General, si ustedes me permiten una base en Miami, yo les permito que se quede una base militar aquí en Ecuador. John Kerry llama al presidente Correa y le dice: presidente Correa, yo necesito que usted le corte el servicio de internet a Julian Assange, porque está filtrando informaciones que van a afectar las elecciones en Estados Unidos, porque son en contra de Hillary Clinton. Y Correa dice públicamente: le he suspendido los servicios de internet. Sabemos que Julian Assange está asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, porque entendemos que los dos candidatos no son buenos, pero sería mejor que sea electa Hillary y no Donald Trump. Fíjese hasta qué nivel se llegó en estas elecciones. Pero Donald Trump derrotó todo eso. Ahora bien, ¿qué va a pasar con la hegemonía de Estados Unidos si Donald Trump retira el apoyo a la OTAN, si retira el apoyo a Arabia Saudita, si retira el apoyo a un grupo, a Israel, o un grupo de países que se sostienen fundamentalmente por la hegemonía militar de Estados Unidos, pero y por esas bases? Hay matices. Hay matices. A Israel nunca. Trump siempre tuvo el apoyo de los judíos. Siempre. Los sectores judíos, Trump no lo tocó. Incluso, gente con la cual Trump se alineó en su pensamiento son judíos, como el caso de Kissinger.
Con quien sí pudiera tener problemas es con Arabia Saudita, porque Arabia Saudita es el principal financiador del terrorismo yihadista. Ahora, con la OTAN es un asunto que tenemos que ponderar. ¿Por qué surge la Organización del Tratado del Atlántico Norte? Surge como contrapeso al Pacto de Varsovia. Tiene sentido. El Pacto de Varsovia ya no existe. Pero tiene sentido que usted le diga a los rusos que por seguir la teoría geopolítica del Mackinder, del Heartland o la región cardial, le vamos a poner a los rusos unos misiles ahí en su cara, porque es para unos marcianos. No. Kissinger plantea claramente. ¿Tú crees que la OTAN no tiene razón de ser ya? Yo creo que la OTAN debe dejar esa beligerancia de querer imponérsele a los rusos en lo que se llama su esfera de influencia. Por eso no solamente lo digo yo, eso lo dice el hombre que ha trazado las pautas de la política exterior estadounidense junto a Zbigniew Brzezinski desde los años 60, que es Henry Kissinger. Dice que la única forma en la cual un mundo puede mantenerse es en equilibrio. Y Estados Unidos tiene que respetar las zonas o esferas de influencia de Rusia. Rusia tiene poder militar. Rusia tiene espacio territorial de 16 millones de kilómetros cuadrados y Rusia tiene una alianza con China, que es algo que no le perdona a Kissinger, a la administración Obama, haber lanzado a los pies de Rusia a los chinos. ¿Y eso no fue Snowden? No, Snowden llega después. El problema de los chinos con los americanos vino porque los chinos le estaban haciendo espionaje a Estados Unidos en el Pentágono. Por eso digo que fue Snowden quien reveló todo eso. Pero es que el Ejército de Liberación Nacional de China, que dicho sea de paso, es bueno referirle a los amigos televidentes, que el ejército chino depende del Partido Comunista. Sí. Tenían a un teniente coronel y a un grupo élite desde China interviniendo las computadoras en Estados Unidos. Entonces en Estados Unidos pidieron una orden de captura. Y a Beijing no le gustó. Vino esa administración Bush, fue un desastre, a un punto tal que en un protocolo diplomático le faltaron el respeto al presidente Hu Jintao, el presidente Bush. Se puso a relajar con él y lo jamaqueó por el saco y lo alaba, y los chinos se quedaron anonadados, sorprendidos. Y entonces la forma en la cual Bush hablaba, para los chinos que son muy ceremoniosos, muy confusionistas, y fallaron tanto con los chinos, que le permitieron a Rusia hacer el negocio más grande del siglo XXI, más de 370.000 millones de dólares. Con los chinos. Con los chinos, con Gazprom, de llevar gas, porque Rusia es el país con más reserva de gas natural del planeta, desde Rusia hasta China. Entonces, es el equilibrio. Yeah. Y Trump está consciente de la necesidad del equilibrio. Que siga la OTAN, este grupo, sigue la... Es decir, Trump no actúa por un asunto de la campaña electoral y de intuición de geopolítica, sino por algo razonado y con asesores. Oh, ahí está Kissinger, ahí está Robert Kagan, o Kagan. Señores, Trump, para los que estudiamos estos temas, es un hombre que estaba tan claro que dice, ¿y quién ha dicho que a mí me interesa democracia? Tipo lo que hicieron en las primaveras árabes, que derrocaron a Gaddafi, y siendo Libia el país que representaba a la Finlandia de África, ahora Libia tiene terroristas del ISIS. Que derroquen a Bashar al-Assad para que después crucen 2 millones de inmigrantes sirios y entre los cuales vayan terroristas, y cuando yo vaya a París se aparezca un yihadista con una ametralladora. El problema no es Bashar al-Assad, sí. El problema es el terrorismo. Pero también Trump ha dicho que ¿para qué estamos haciendo bombas atómicas si no la utilizamos? ¿Cómo que vamos? Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos a nuestro último segmento con Iván Ernesto Gatón Rosa, analista internacional en temas de geopolítica. ¿Tú
crees que el carácter personal de Donald Trump, su temperamento, no va a ser igual que George Bush cuando se reunió con Hu Jintao, por ejemplo, y lo taraqueó? ¿No va a ser el reality show que ha hecho durante tantos años en su vida desde la presidencia de Estados Unidos? Yo creo que hará el reality show de ganarse el Oscar para demostrarle a todo el mundo lo contrario. ¿Qué significa eso? Demostrarle ¿Qué es lo que será él? Demostrarle a todo el mundo lo contrario, de que se espera que sea un presidente mediocre, de que va a ser un presidente que va a sumergir a Estados Unidos en la más completa situación de caos. Un hombre que ni siquiera va a tener noción hacia dónde debe dirigir los destinos del país. Y yo lo veo muy distinto. Yo entiendo que es un hombre muy inteligente. Como empresario, ya estamos viendo, por ejemplo, que de su equipo de gabinete hay gente que viene del sector del acero, por ejemplo. Una señal inequívoca de cómo se van a manejar con el tema de los chinos en cuanto a la competencia a nivel internacional, porque ese señor sabe muy bien cómo se maneja China. Estamos viendo con la política con relación a Europa, que en verdad es cierto. ¿Cómo yo tengo que ser la policía de Europa invirtiendo gran cantidad de dinero cuando Europa no invierte en defensa? Tiene una lógica. ¿Cómo yo puedo seguir simplemente? Eso viene desde el Plan Marshall, eso viene desde el final, desde la Segunda Guerra Mundial. Pero el Plan Marshall fue... Eso viene como resultado de la anulación de los ejércitos en Alemania y en Italia y en Japón. Sí, pero el Plan Marshall vino como una respuesta a dar un mercado también a Estados Unidos, porque Estados Unidos ayudó, pero después ¿a quién le compraban los repuestos? ¿Y de quién dependían entonces en Europa? Pero también hay un elemento, el Plan Marshall surge en la Guerra Fría, y entonces estamos en Guerra Fría. Eso es un elemento que también inteligentemente los asesores de Trump le dijeron, oye, ya no es el mundo bipolar, o no es el mundo que Fukuyama planteó del fin de la historia, es el multilateralismo en las relaciones internacionales. ¿Por qué hay quienes plantean que Donald Trump representa como una especie de amenaza a la globalización? Incluso aquí hasta Temístocles Montaz habló de que podría ser el inicio del fin de la globalización. Pero es que la globalización tenía que ser revisada, porque ¿cuál fue la razón de que en la Segunda Guerra Mundial, al pasar la misma, un país con un sistema social tan anacrónico como Inglaterra llevaron el Estado Social Bienestar? Porque había que repartir. El Estado, y en este caso los ingleses, que eran imperio, tenían que dejar caer, aunque sea algunas migajas de la mesa, y esos elementos de la socialdemocracia, de sanidad, de salud, de educación, había que llevarlo. Pero esa globalización neoliberal privatizó salud, privatizó educación. ¿Y dónde comenzó? Comenzó con Margaret Thatcher, que lo privatizó todo. Esa globalización tenía que detenerse, porque han privatizado hasta los ejércitos. Cuando ustedes ven que en Irak, que en Afganistán mataron unos contratistas, son mercenarios que están asistiendo al ejército americano ganando mejor salario que los propios soldados estadounidenses. Para que ustedes vean al nivel tal que ha llegado esa situación de privatización, de esa globalización que tiene que ser revisada, porque es que ese sistema fracasó, porque es un sistema que ha deshumanizado al planeta. Y Donald Trump entonces en este caso es un revolucionario progresista que está afrontando esas debilidades de la globalización. El azar, de nuevo, un hombre que viene de ahí, de ese sector, claro, es el que nos dice, no se dejen manipular de los medios de comunicación. No se dejen llevar de esos acuerdos de libre comercio que han ido eliminando los empleos. Paradójicamente, ha sido Trump quien viene a traernos ideología cuando usted ve que en Europa la última broma es que hasta los socialdemócratas se han desideologizado tanto que son como el violín, que lo cogen con la mano izquierda y después tocan con la derecha.
Es decir, Trump ha llevado esperanza a la gente. Algo que la clase política tradicional, que esos sectores neoliberales las han puesto a su merced, no pueden hacer, porque cuando llegan al gobierno, si hay acuerdos de libre comercio, usted no tiene aranceles, y si usted no tiene ingresos en el país, y no tiene empresas, porque las empresas suyas no pueden competir, entonces usted no tiene empleos, pero usted tampoco puede cobrar aranceles. ¿Y con qué usted mantiene el sistema sanitario y la educación? Iván, en este esquema, y muy breve porque ya se nos acabó el tiempo, ¿cuál es el papel que nos toca a los países de la periferia? En este caso, para usar un concepto estratégico de geopolítica. Sí, mire, obligatoriamente los países que estamos cercanos tenemos que ir acercándonos a esos lobbies que van a estar próximos al partido republicano que va a estar gobernando. De todas formas, siempre lo que se ha venido planteando, estos países tienen que buscar nuevas opciones de mercados, pero no solamente nuevas opciones de mercado, sino también agregar valor al producto y colaborar con lo inevitable. No hay peor enfermedad en la historia de la humanidad que la geografía. Cuando a usted le toca vivir cerca de un imperio, tiene que prepararse para todo lo que allí pueda suceder y que de una forma u otra le va a afectar. Como decía el profesor Juan Bosch, si a Estados Unidos le da gripe, a nosotros nos puede dar pulmonía. Sí. Bueno, muchas gracias a Iván Ernesto por darnos su punto de vista, su visión sobre lo que ha representado y representa el ascenso de Donald Trump al poder en los Estados Unidos a partir del próximo 20 de enero. Y por supuesto, muchísimas gracias a ustedes por la compañía.